todas partes. Entonces, eso es lo que os trato, lo que os voy a tratar a lo largo de esta charla de convencer, ¿eh? Bueno, en primer lugar, una frase de nuestro Oscar Wilde, para empezar la charla, pues que el hombre es un péndulo entre la sonrisa y el llanto. Es el yin y el yang, siempre está la antítesis y la tesis, y a partir de aquí es cuando empezamos a la charla. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un péndulo? Para saber lo que es un péndulo, pues nosotros lo que hacemos es ir al diccionario de la RAE y empezamos a mirar. Pues viene del latín pendulus, pendiente, que pende. A mí el que me interesa es el tercero. Cuerpo grave que oscila suspendido de un punto por un hilo o varilla. Hay una cuestión de curiosidad, quizá un poco malvada, acerca de la etimología de la palabra péndulo, y es esta. La historia de pene, efectivamente, el miembro viril masculino, está que en el propio latín inicialmente significó cola de animal. Básicamente por el movimiento oscilatorio que tenía esa cola. Y de ahí había otro verbo en inglés, que es pendere, que es de donde proviene. Así que péndulo y pene, en cierto sentido, pues están realmente bastante ligados. Bueno, como no, tenemos aquí el péndulo, aquí tenemos el hilo, aquí tenemos el cuerpo, el grave, y evidentemente, pues los que ya tenemos una cierta edad, nos acordamos de nuestro querido amigo Silvestre Tornasol, que aparecía en todos los tebeos de Tintín y que siempre iba con el péndulo. Primero hay que destacar, digamos, quién fue el inventor del péndulo, quién se dio cuenta de la mecánica del péndulo. Entonces, pues aquí evidentemente tenemos que nombrar a Galileo. Galileo quedó hipnotizado por el péndulo observándolo en la Catedral de Pisa y se dio cuenta que el periodo de oscilación dependía de la longitud. Entonces, la mayoría de nosotros, pues nuestros padres y nuestros abuelos, pues tienen en casa relojes con péndulo, y en función de esta fórmula, si atrasan o adelantan, pues es posible mover una ruletita que suele haber al final de la lenteja para corregir ese adelanto, ese retraso del reloj. Más adelante, Huygens, en su obra Horologium Oscillatorium, evidentemente pues afirma que las oscilaciones, cuanto mayor es la amplitud, pues más tarda. Entonces, como medida uniforme del tiempo, no es válida. Aquí hay una historia muy bonita, que es el problema de la longitud geográfica. Entonces, pues, que es equivalente a la medida del tiempo. Incluso Galileo, la corona española dio un premio para ver cuál era la longitud. La latitud es muy sencilla de mirar desde un barco, pero la longitud no. Entonces, aquí os digo que es un mismo de esta historia. La corona española dio un premio y Galileo optó en función de la medida de las lunas de Júpiter. Pero desde luego desde un barco en movimiento pues era bastante complicado. Entonces, este autor, Huygens, propone el péndulo tautócrono, que independientemente de la amplitud, el periodo es el mismo. La curva es una cicloide, también conocida por sus propiedades de braquistócrona. Entonces, os pongo aquí lo que sería un péndulo tautócrono. Entonces ya veis que independientemente de la amplitud, el periodo es el mismo. Incluso dio las medidas necesarias para que eso fuera cierto. Bueno, como cuestión adicional, pues la energía en el péndulo se conserva, es decir, en ausencia de rozamiento, pues la suma de la energía cinética, que depende de la velocidad al cuadrado y de la masa, más la energía potencial, que depende de la gravedad, de la masa y de la altura, pues siempre se conserva. Es decir, si este techo hubiera colgado un péndulo, si yo me lo pusiera en la barbilla, hiciera una oscilación, me volvería como mucho hasta la barbilla. Entonces, yo no lo voy a hacer, pero hay un profesor que lo ha hecho por mí, y aquí lo tenemos. Fijaros que aparentarlo. Bueno, sale un poco mal al final, pero bueno. Como hay que poner algo de matemáticas, pues estas son las ecuaciones del péndulo, se pueden sacar utilizando la mecánica newtoniana, pero es mucho más sencillo utilizando la formulación lagrangiana con las coordenadas.
juegue con esta mano. Bueno. Utilizando la formulación lagrangiana, pues la T es la energía cinética o la energía potencial. Pues utilizando las ecuaciones de Lagrange me sale esta ecuación diferencial que junto con los valores iniciales me van a permitir describir la trayectoria del péndulo. La voy a pasar, tampoco hace falta estar dándole mucho más. Y como no, pues siempre que hablamos del péndulo aparecía Tornasol, pero también aparecen otros personajes que son los magufos. Los magufos utilizan el péndulo, luego lo veremos, mayormente pues para la radiestesia. Entonces esta es la definición. Es una cierta sensibilidad que dicen ellos, ya que todo cuerpo vivo o muerto emite radiaciones, pues se usa por los zahoríes para descubrir cualquier tipo, menas, petróleo, agua, agua salada, oro y cosas parecidas. Esto está copiado, ya hemos dicho antes que entre los instrumentos de radiestesia, pues el péndulo es de los más utilizados. Se puede usar para muchísimas cosas, en particular para contestar preguntas. Entonces, si hay profesores aquí, ojo, porque igual hay que prohibir el péndulo en clase. No vaya a ser que a las preguntas de respuesta binaria, pues veas a los alumnos ahí dándole vueltas. Entonces, ojo, profesores, que habrá que prohibir el péndulo. Y finalmente, esto también está copiado literalmente de una página, he puesto las iniciales de la autora, porque no quería que me denunciara. En radiestesia, una de las claves para el éxito es conocer cómo opera el péndulo, es decir, dejar que él conteste cómo es su movimiento para sí y para no. Pues esta señora se denomina terapeuta holística y profesora de radiestesia. Casi nada, para que veáis. Dentro de las herramientas del magufo hay distintas clases de péndulo. El primero es curioso, péndulo hebreo de la sanación. Poderosa terapia complementaria que integra los beneficios de la radiestesia con la medicina vibracional. En fin, no voy a seguir. La prueba del péndulo como test de embarazo. Esto ya es el colmo. Entonces, se pone una señora larga y otro pues con el péndulo, mirar si está embarazada o no. Lo que ya no sé si es de gemelos o de trillizos. Se utiliza también para detectar acuíferos, evidentemente. Entonces aquí lo que te dicen es que tienes que ir con el péndulo por el terreno sin pensar en nada, y entonces el péndulo te indicará dando vueltas cuando estás encima de un acuífero o encima de petróleo o encima de una mina de oro o de lo que sea. Ahí los más avezados dicen que el número de vueltas indica la profundidad y que el sentido de rotación del péndulo pues te indica si es agua dulce o salada. Aunque parezca una tontería, la teleradiestesia se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, principalmente en la campaña del norte de África, pues para detectar acuíferos, tanto por los alemanes como por los aliados, con escaso éxito. Luego, con las nuevas tecnologías, pues ha llegado el péndulo virtual. Entonces os podéis conectar a ciertas páginas de internet y ahí pone, piensa en una pregunta y haz clic en el botón. Y entonces pues ahí hay un péndulo de estos pues que te dice, ¿me quiere fulanita? Pues sí, pues no. Y entonces, como veis, he enunciado varios, pero aquí me falta uno. ¿Os imagináis cuál es? El que faltaba. El zahorí homeópata. Hay homeópatas que utilizan el péndulo para ver si efectivamente un cierto medicamento es bueno o es malo. Todo esto es cierto. Que yo no lo utilice o que no lo utilicemos, evidentemente, es otra cosa. Pero como péndulos, vamos a ver varios ejemplos. Aquí tenemos uno que se utilizó en la Torre de San Martín en las pasadas fiestas, Torre Mudéjar de Teruel. No. Lo que se llama baile vertical. Hubo sus polémicas, pues porque decían que podían destrozar el patrimonio, que evidentemente es mucho más bonito que ese baile. Tenemos a Tarzán, Tarzán con Jane y su chico, pues en la autopista de péndulos de lianas en la selva, que lo vemos en las películas y va a toda velocidad.
Y la versión más moderna de Tarzán, pues os podéis imaginar que es Spiderman, ¿no? Spiderman en Nueva York, echando las telarañas, yendo de calle en calle. Pero aquí os puedo hacer otra pregunta. En Logroño iría más rápido Spiderman corriendo, en tranvía o echando telarañas de un edificio a otro. Por ejemplo, si pensamos en cualquier calle, en Logroño los edificios pues, suelen tener de 8 a 10 alturas. Aproximadamente pues, de 8 a 10 pisos, aproximadamente pues, unos 30 metros de altura. Y aquí tengo simulada la velocidad horizontal a la que iría Spiderman. Entonces, con un cierto ángulo de inclinación respecto de la vertical de 60 grados y con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, pues para 30 o 40 metros de longitud de la telaraña, pues iría aproximadamente a unos 10 metros por segundo. Si las propiedades del traje le permiten correr a unos 36 kilómetros por hora, pues el gasto que hace en telarañas no le merece la pena. Quizás no tendría que ir firmando autógrafos o alguna cosa de esas, pero desde luego ya vemos que no funciona. Hay demasiada ficción en las películas. Hay también ciertos péndulos extremos. El primero de ellos es el Tibidabo, que se cerró hace poco porque tuvo un accidente y murió una persona. Y luego, dentro de los más extremos, está este péndulo, que es el salto con cuerda, que básicamente es un péndulo de tipo Blackburn, o un péndulo Pintor. Aquí no lo he traído porque creo que no me dejaban, pero se puede, luego lo veremos, que se puede simular muy fácilmente con un trípode y una botella con un cierto líquido o con arena para que vaya dibujando cosas en un papel. Para que os hagáis una idea de la adrenalina que se puede descargar en una de estas, es una cuerda que está horizontal y entonces no sé si señor, salvaje o inconsciente, pues se tira desde 100 y pico metros de altura. Es una auténtica barbaridad. A mí desde luego no me veréis hacer eso. También en la ciudad pues hay otro tipo de péndulos, también le llaman puenting. Esta es la versión del puenting, pero en vez de tirarse con una goma elástica en vertical, pues se tiran de esta manera, se tiran de la otra parte del puente y van oscilando. Y luego ya lo más exagerado pues es con una grúa, subirse arriba, atado a otra grúa o otro poste y lanzarse. Entonces dicen que al que le gusta pues se pone muy contento, pero desde luego no me veréis hacer. Hay otros péndulos como el de Foucault y el de Newton. El de Newton es la cuna de Newton, que es este, que suelen ser varias esferas muy homogéneas, que esto para la oficina está bien. Entonces uno se lo pasa a bomba, entonces como hay rozamiento, pues evidentemente al final se acaban parando. A pesar de que se le llame el péndulo la cuna de Newton, no fue desarrollado por él, sino que fue desarrollado por el físico francés Mariot, aunque Newton en sus Principia evidentemente lo nombra. Y luego está otro, muy famoso, ya que en muchísimos museos de la ciencia lo tenéis, que es el péndulo de Foucault. Tiene un aparataje terrorífico. En el de La Laguna está, y también está en el de Barcelona, y este sirve para demostrar que la Tierra es rota. A pesar de que haya gente como Shaquille O'Neal, que el año pasado, igual que el Kyrie Irwin, afirmaban que la Tierra es plana. Con lo que ellos han viajado, parece mentira que digan esto, aunque igual tiene que ver con la pelota de baloncesto, ¿no? Igual ha hecho mucho daño que NBA, pero bueno. Ahora tenemos el péndulo doble. Se puede hacer también una formulación hamiltoniana para sacar las ecuaciones. Entonces el péndulo doble es muy sencillo, es un péndulo simple al cual se le añade otro péndulo simple. Entonces el péndulo doble es este. Le voy a dar luz. Voy a descacharla un poquito. Aquí. Entonces la dinámica de este péndulo es muy sencilla. El péndulo simple es tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sin embargo, este pues ya veis que tiene una dinámica bastante más rica que la anterior. Esta es la tercera versión que hago,
porque las otras dos no tuvieron éxito. Luego, si queréis, le podéis dar vueltas vosotros. Tiene una cosa muy curiosa, y es que está en relación con el caos. Entonces, este es un movimiento caótico. ¿Qué quiere decir que sea caótico? Pues que pequeños errores en las condiciones iniciales pueden provocar grandes cambios a lo largo de la solución. Entonces, un ejemplo muy sencillo está en Parque Jurásico, donde Jeff Goldblum, que hace el papel de matemático, pues intenta explicar la teoría del caos a esta chica, que no sé cómo se llama, a la vez que intenta ligársela, para que luego digamos que un matemático o un hombre no puede hacer dos cosas a la vez, aunque creo que con escaso éxito. Entonces, os pongo... ¿En cuál de las dos? La primera. No entiendo eso de caos. ¿Qué significa? Sí, simplemente se trata de la imprevisibilidad en sistemas complejos. Se resume en el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y Nueva York llueve en lugar de hacer sol. ¿Voy demasiado deprisa? Si demasiado le pasó blando, ten ese vaso de agua. Ahora no es un experimento, debería estar quieto, el coche no para de saltar. Pero no importa, solo es un reto. A ver, ponga la mano plana como en un jeroglífico así. Bien, digamos que cae en su mano una gota de agua. ¿Hacia qué lado irá? ¿Hacia el pulgar? ¿Hacia el otro lado? No sé, hacia el pulgar. Ajá, bien. Ahora quieta la mano, no se mueva. Voy a hacer lo mismo en el mismo sitio. ¿En qué dirección cree que irá? No sé, en la misma dirección. En la misma dirección. Ha cambiado. ¿Ha cambiado por qué? Debido a pequeñas variaciones, a la orientación del vello de la mano, Mira esto. a la cantidad de sangre que dilata los vasos y imperfecciones de la piel. Imperfecciones de la piel. Microscópicas, y nunca se repiten y afectan mucho al resultado. Eso es. ¿Qué? Imprevisibilidad. Exacto. Bueno, esta es... Luego al final de esta escena hay otra frase del matadero y dice: estamos en manos de ingenieros, puede pasar cualquier cosa. Pero básicamente lo que decía, que el aleteo de las mariposas en China produce un tifo en el Caribe, pues lo que se conoce habitualmente con la mariposa de Lorentz, y aquí tenéis un dibujo realizado con matemáticas, donde evidentemente pues se ve una cierta forma de mariposa, y es a lo que se refiere en la película. Bueno, la idea hubiera sido traer dos péndulos iguales, aunque iguales es muy complicado hacerlos, pero sí que se pueden simular utilizando cualquier procesador matemático. En este caso, con matemática, pues hemos sacado la trayectoria de un péndulo con unas ciertas condiciones iniciales, y aquí con las mismas condiciones iniciales, pero el segundo ángulo un poquito distinto, bueno, un poquito distinto del 0 a menos 0,1, y como veis, pues hay una gran diferencia a lo largo, pequeños errores en las condiciones iniciales, de 0 a una décima, pues provocan grandes cambios en la solución. Entonces es una cosa que puede ser considerada como caos. De ahí que en la predicción meteorológica, pues la predicción del tiempo a más de 15 días, pues no sea fiable, porque estamos hablando de fenómenos de estas características, caóticos. Sin embargo, el péndulo doble sí que se utiliza en estudios de biomecánica, y su aplicación evidentemente pues a deportes. Por ejemplo, el golf. El golf es el más interesante porque evidentemente, como veis, aquí está la muñeca y aquí está el palo, no sé si era de madera o de hierro. Entonces, lo que es la muñeca parece que describe una circunferencia perfecta, pero sin embargo el extremo del palo no. Entonces se puede simular el swing de un golpe de golf utilizando péndulos dobles. Las formulaciones más complicadas, pues porque la muñeca hace fuerza el codo, hace fuerza el hombro, luego hay que dar golpe a la pelota, entonces es una simulación basada en las ecuaciones que hemos visto antes, pero ligeramente más complicada. En el saque de tenis, pues aquí tenemos el movimiento del codo y el movimiento de la muñeca cuando le da la pelota. En béisbol pasa 3/4 de lo mismo. En lo que es gimnasia, pues los gimnastas cuando están sobre barra fija o sobre anillas, pues también se puede considerar como un péndulo simple en este caso. Y por supuesto en el lanzamiento de bolos. En el lanzamiento de bolos, pues aquí el movimiento de lo que es
el codo con, o sea, el antebrazo con el brazo, pues evidentemente también se puede simular como un péndulo doble. También podéis decir, hombre, aquí en el golf o en el tenis, pues está el juego de muñeca, está el juego de antebrazo y luego está el juego de brazo, es decir, que un péndulo doble no sería la raqueta, la muñeca, el antebrazo y el brazo, lo cual nos daría lugar a un péndulo múltiple. ¿Se puede simular también un péndulo múltiple? Sí. Entonces, os voy a poner una simulación de un péndulo múltiple, que es una cadena que se deja caer simplemente por acción de la gravedad. Aquí tenéis cómo funcionaría en el caso del péndulo doble, ya veis la dinámica que tiene. El péndulo múltiple pues la tiene todavía peor. También es caótico, pero evidentemente se puede simular. A pesar de que se le reconoce a Galileo lo que es el péndulo, o sea, la descripción del péndulo aparece en las armas de la Edad Media. Entonces, esta no es una catapulta, este es un fundíbulo o trabuquete, que como veis tiene aquí un contrapeso muy grande. Este es un brazo que simplemente rota, y aquí está atado pues una piedra o un animal con propiedades que tenía peste o alguna cosa de estas. Entonces, inicialmente esto rueda por esta vía, a partir de aquí ya adquiere una dinámica llevada por este brazo y luego ya se suelta. Entonces, básicamente o esquemáticamente tengo una masa gorda que es el contrapeso, aquí hay una cierta distancia, aquí tengo la otra masa que es la piedra que se quiere lanzar, y esto, como veis, pues se puede simular como un péndulo. Es un péndulo raro, ¿no? Péndulo raro, pero evidentemente podría ser considerado como un péndulo triple, que también hay. También se puede hacer la simulación, en vez de la que he traído aquí, hacer un péndulo de estas características. Las ecuaciones son algo más complicadas, las he puesto aquí. De hecho, mientras la piedra va por la vía, tiene una restricción algebraica. Entonces, esta es una ecuación diferencial algebraica, que es esta última. Aquí ya es algo más complicada, pero os presento una simulación de cómo es el movimiento del brazo y de la masa, digamos, más pesada. Luego, a partir de aquí, se lanzaría la piedra esta pues con una cierta velocidad inicial, con un cierto ángulo, y la verdad es que las distancias que alcanzan son bastante considerables. Pues, dentro de las armas de asedio, esta es la más dañina o la más terrorífica que diseñamos o que el hombre diseñó en esa época. Por supuesto, tenemos el péndulo magnético. El péndulo magnético, pues este también es muy simple. Aquí tengo uno. Este se llama el oráculo de la verdad. El oráculo de la verdad, aquí veis que pone no, quizás, por qué no, puede ser y sí. Entonces, son 5 imanes que atraen a esta lenteja, que también tiene otro imán. Y entonces, bueno, pues si es perfectamente horizontal, pues podemos darle aquí. Entonces ya veis el movimiento que tiene. ¿Se ve bien? Más o menos. Entonces veis que le cuesta, parece que va hacia un punto y al final acaba en otro. Antes, mira, al final acaba en quizás. Parecía que se quedaba en el por qué no y al final acaba en el quizás. Bueno, pues las ecuaciones, aquí hay un cierto rozamiento que sí que se tiene en cuenta. Este es la atracción magnética y esta es la gravedad. Para que veáis los dibujos que salen, los dos dibujos son iguales, aquí hay 3 imanes y aquí hay 5. Estos son los vértices de un triángulo equilátero, ese será un pentágono regular. Las de azul, lo que quiere decir es que si yo cojo el péndulo que está en la posición 0, 0 y lo paso a cualquier punto que tiene color azul, el péndulo acabará aquí. Este será el amarillo, este es el rojo. Entonces, pues está claro que si parto de este punto en un entorno cercano, pues la atracción magnética hará que acabe aquí. Pero si os fijáis, por estos
por estos lares, por estos puntos, dado un punto que converja al amarillo, en un intervalo tienes puntos que converja al azul y que converja al rojo. Entonces esto es lo que se llama un fractal. Con 5 imanes, pues el dibujo es más rico, tiene más colores, pero como veis, esto es un caos. Un caos, pues porque dado un punto, pequeñas variaciones en la condición inicial hace que el péndulo, evidentemente, acabe en otro punto y que, por supuesto, las trayectorias no tengan nada que ver. Algo parecido a lo que le ocurría al péndulo doble. Luego tenemos los sistemas de amortiguación. Entonces, los sistemas de amortiguación, aquí os he puesto dos: la hamaca. Lo que pasa es que la hamaca la vamos a considerar dentro de un barco. El por qué en los barcos antiguos había hamacas lo vamos a ver ahora. Y este otro péndulo, que es el edificio de Taipei, tiene 101 pisos, mide 508 metros de altura y colgado aquí arriba hay una bola de 680 toneladas. Es esta. Aquí la veis, el esquema. Entonces, está en una zona con fuertes vientos, hay muchos tifones, también es una zona con mucho peligro de terremotos, y entonces lo que hace el péndulo es absorber las vibraciones del edificio y hacer que evidentemente oscile mucho menos. Entonces, la hamaca, más o menos es esto. Entonces, la madera, la cuna de madera, hace el papel del barco. El papel del barco lo voy a hacer yo con el brazo, a ver, así. Y la hamaca pues hace la bola de billar, que tenía que pesar un poquito menos. Entonces, si yo oscilo, no sé si veis que la bola oscila muy poquito. Entonces, está absorbiendo la energía de, digamos, pues las mareas o la marejada que pueda haber. Entonces, el por qué se utilizaba la hamaca, pues evidentemente, aparte de que pueda resultar cómoda, pues que, digamos, que elimina las posibles interferencias producidas por el oleaje. Y este es el edificio de Taipei. Bueno, simplificado, claro, como veis. No tiene... Entonces, no tiene ninguna trampa, ¿eh? Esto es una lámina de aluminio. Si yo le pongo a oscilar, pues veis que las oscilaciones duran. Luego al final con el rozamiento se parará. No, ya vale, me canso. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle una bola de acero arriba. Entonces esta bola de acero, digamos, que hará el papel de la esfera de 680 toneladas que está colocada arriba. Entonces oscila mucho menos y desde luego menos violento que el caso anterior. Entonces, muy esquemáticamente, por ejemplo, pues para comentarlo pues a los alumnos, pues evidentemente es mucho más sencillo utilizar este ejemplo, que así lo pueden ver. Entonces, ya veis que no cuesta mucho. Aquí hay un imán, igual decís que es trampa, pero no es ninguna trampa, porque se puede poner un cierto líquido con cierta viscosidad, por ejemplo vaselina, aceite, y entonces pues el rozamiento de la bola produciría algo similar. Pero vamos, tampoco está equilibrado, esto está sujeto con una goma, el viaje lo ha fastidiado un poco, pero bueno, más que nada la idea es que veamos pues que este tipo de situaciones pues se pueden simular de una manera más o menos sencilla, que la gente lo vea. Hay más cosas, este es el péndulo que no he traído, que tiene que ver con este pintor. Este pintor es Jackson Pollock, que se caracterizaba, pues, bueno, unos dicen que es un pintor de brocha gorda, que cogía la brocha y salpicaba, hacía salpicaduras en sus cuadros, son unos cuadros muy grandes, y ya veis un poco el patrón que tiene. Hacer un péndulo pintor es muy sencillo, es un trípode, en este caso es un trípode muy grande, pero con un trípode de fotografía, como que tiene Clara ahí, se cuelga una botella de arena o una botella conteniendo líquido, agua o pintura, y entonces pues va produciendo aquí unos dibujos. Entonces esto es lo que llaman el pollockízer.
Polo-Kiefer es un péndulo, el aparataje es un poquito más complicado, pero aquí veis el cable y ahí está el péndulo y este es el dibujo que hace. Aquí hay un resorte que de vez en cuando le da un tantarantán para que el movimiento del péndulo no sea regular, sino darle cierto carácter aleatorio. Y esto es lo que consigue con este péndulo que le llaman el Polo-Kiefer. Bueno, vamos a otra parte de la charla, que es interesante, que va a tratar sobre el botafumeiro, cómo columpiarse y el péndulo de longitud variable. Entonces, en primer lugar, el péndulo de longitud variable. Aquí lo muestro, lo único que ocurre es pues, que la longitud del péndulo pues, varía en función del tiempo, bien de una forma que nosotros le hayamos dicho, o bien de otra forma distinta. En esta temporada, la temporada de Big Bang Theory, aquí veis detrás de Sheldon un esquema del péndulo de longitud variable y aquí unas ciertas ecuaciones que además están linealizadas. Como parece ser que los guionistas tienen en cuenta lo que son las matemáticas. La formulación lagrangiana es muy parecida a la que hemos visto antes, lo único pues que a la hora de calcular las derivadas para hallar la velocidad, pues aparecen los términos en la derivada, pero si la derivada, perdón, si L de t es constante, obtenemos las mismas ecuaciones que antes. Estas son las que hemos utilizado para simular. Entonces, el péndulo de longitud variable es este. Como veis, esto es una bola de ratón de las que pesan, pero lo que me interesa es la lenteja. Lo que me interesa es el movimiento de la lenteja. Entonces, simplemente este es el sistema en equilibrio y yo lo que voy a hacer es soltar la lenteja. Entonces, ¿cuál va a ser el movimiento de la lenteja? Esa es la idea. Esto lo podéis hacer en casa, de vuestra madre, de vuestra suegra, para ver si la bola toca el suelo. De una bola podéis hacer una taza de porcelana, de chinos y estas cosas. Pero si soltamos, se hubiera roto. Tengo que poner un poquito. Entonces, normalmente, si acaso hay que poner un cojín, normalmente no se cae. Entonces lo que en matemáticas se conoce como un punto singular. La simulación, como veis, es muy aceptable porque esta es el arito y se va enroscando. Evidentemente ahí se enrosca en un punto pues porque no, el radio es 0. Pero insisto en que la simulación es bastante aceptable. Bueno, pues esto, una de las cosas que ocurren en ciencia es que los experimentos tienen que ser reproducibles y otra de las cosas es si el tamaño importa o no. Entonces, en función de quién habléis, os dirá que sí, que el tamaño importa y otros que no. Esta simulación la hicieron a lo bestia, como es costumbre en el hormiguero, el 19 de septiembre del 2012, pero en vez con lo que os he hecho yo, la bola es un coche, ¿no? Y el arito es una lavadora. Y entonces, como veis, pues aquí hay una grúa, aquí está colgado el coche, aquí está la lavadora, y en un momento determinado soltarán la lavadora. ¿Qué va a pasar? Vamos a saltar el coche. Una y la lavadora a parar. Cuidado, por favor. Dos y tres. Pues ha pasado casi lo mismo, han tenido la mala suerte de que justo en la primera caída ha dado con la cuerda, pero el coche no se ha caído. Era un poco lo que se trataba de ver, pero ya veis que haciéndolo en casa de una manera muy sencilla se obtiene lo mismo, luego aquí el tamaño no importa y el experimento evidentemente es reproducible. Puesto que también se trataba de ver los columpios, la primera pregunta que nos podemos hacer es si los científicos deberíamos columpiar a los niños. ¿O no? Entonces, pues lo que conocemos del péndulo de Newton, pues igual nos detiene.
o bien aplicando principios de mínima energía. Evidentemente, pues tampoco sería conveniente, por muchas razones, columpiar a los niños de esta forma. Ahora veremos que hay distintas formas. Hay un deporte tipo extremo, que es el kicking, donde es un péndulo, hay una persona que se sube y se baja de una determinada manera, y lo que se consigue es dar la vuelta completa, un giro de 360 grados alrededor de este eje, para que veáis. Pero sobre todo fijaros cómo es el movimiento. El subirse o bajar, estando en cuclillas de esta persona, hace que sea un péndulo de longitud variable, porque el centro de masas sube, baja, sube, baja. Ahora se baja, justo cuando está arriba sube. Y da la vuelta. Como veis, da la vuelta. El botafumero, la dinámica que hace es distinta. Entonces aquí están los tiraboleros, que de vez en cuando le dan a la cuerda que sujeta el péndulo desde el techo. La dinámica con la que suben y bajan el péndulo es distinta a la que estaba utilizando el deportista extremo de kicking. Entonces lo desvía de la vertical, ¿veis? Ahí lo sube, lo bajan, cuando pasa por el punto más bajo lo vuelven a subir, luego lo vuelven a bajar, es decir, es un movimiento distinto del que estaban utilizando anteriormente. Lo sube, luego lo bajan. ¿Y esto se puede simular? Pues sí, pues sí. Entonces lo hemos simulado, incluso teniendo en cuenta, no pongo las ecuaciones, teniendo en cuenta incluso rozamiento, y ya veis que con un ángulo inicial de 5 grados, o sea, desplazado de la vertical 5 grados, que es poco, con velocidad inicial nula, pues las oscilaciones del péndulo cada vez crecen más, van increciendo, hasta que alcanza los 70 grados. Como veis, en muy poquitas oscilaciones. Evidentemente, la manera que tienen los tiraboleiros para oscilar el péndulo, pues de una manera muy buena, ¿no? Igual que el deportista extremo de kicking. Hay, en la literatura también, nos aparecen péndulos, en particular el péndulo y el pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe. Entonces aquí he puesto el fragmento que me interesa. Entonces el hombre está sufriendo. La Inquisición española le había metido en una celda, y entonces, pues aquí he puesto las frases y en azul lo que me interesa. Entonces, el péndulo empezaba a caer del techo, dice, su balanceo era corto y por tanto muy lento. Cuando estaba arriba en el techo, balanceo corto y movimiento muy lento. No sin cierta desconfianza y sobre todo con extrañeza la observé durante unos minutos. El camino del péndulo había aumentado casi una yarda. Una yarda es casi un metro. Y como consecuencia natural, su velocidad era también mucho mayor. Entonces ya veis que, si recordáis los dibujos, pues es el péndulo con una cuchilla de madera en forma de media luna, y el hombre pues estaba sufriendo. Pero lo que dice aquí es falso, porque cuando el balanceo era corto es cuando más velocidad lleva, y cuando el camino del péndulo, la longitud del péndulo se hace mayor, evidentemente su velocidad es menor. Luego aquí Poe parece que falla un poquito. Podemos suponer que la longitud del péndulo baja de manera uniforme. Aquí, como veis, la velocidad, la lineal, pues va decayendo. Y aquí tenemos una simulación. Como veis al principio, la velocidad es muy alta, y conforme la longitud crece, pues la velocidad del péndulo decrece. Luego, Edgar
Pero bueno, tampoco tenemos que saber de todo. Era buen escritor. Entonces, como veis, conforme la velocidad crece, la velocidad va siendo muy lenta. Y ya la última parte pues la dedicamos al péndulo vertical. Las ecuaciones del péndulo vertical pues simplemente es, aquí cambia un signo, y como vemos es un péndulo pues que está en lo que parece algo raro, algo raro. Este, por ejemplo, lo podemos haber considerado como un péndulo vertical. Se mueve de esta manera, aunque el hilo evidentemente cambia. ¿Por qué tiene tanta importancia el péndulo vertical? Pues por muchas razones. Por ejemplo, cuando nosotros andamos, el movimiento de andar, apoyamos el pie en el suelo, ejercemos, o el suelo ejerce contra nosotros una fuerza centrípeta, mientras que nosotros ejercemos el peso. Entonces, básicamente, el movimiento de dar un paso lo podemos considerar como un péndulo vertical, de paso en paso, como vemos en este dibujo. Aquí tenemos el apoyo del pie, solo de un pie, y este movimiento de esta articulación de la cadera, pues lo que nos provoca es la oscilación pendular. Se ha definido, otra vez en biomecánica, el número de Frode como el ratio entre la fuerza, la aceleración centrípeta y el peso, y mientras tengamos un pie apoyado en el suelo, el máximo será que este número de Frode valga 1, y la física nos dice que si solo andamos, es decir, no corremos, que al correr los dos pies están en el aire en algún instante, para una longitud de pierna de 0,9 metros da una velocidad de 3 metros por segundo. Que 3 metros por segundo es una velocidad bastante razonable. Para que os hagáis una idea, si hacéis las cuentas, 10 kilómetros por hora. ¿Alguno andando hace 10 kilómetros por hora? Sin embargo, si nos fijamos, los corredores de marcha atlética, estos atletas que llevan estas maneras de correr tan extrañas, pues consiguen unos récords en 20 kilómetros de 4,3 metros por segundo, en 30 de 4,10 y en 50 kilómetros marcha de 3,86. Entonces ese movimiento que hacen tan raro hace que las caderas, que el centro de gravedad sea mucho más plano, que la longitud de la zancada sea mayor, y por supuesto la frecuencia y la forma física, obviamente. Entonces, la física en este caso no es tan sencilla cuando la aplicamos a la marcha atlética, pero veis que efectivamente se puede sobrepasar. Aquí tenemos varios ejemplos de péndulos verticales. El primero son lo de las mujeres Kikuyu, una tribu africana, que son capaces de llevar hasta 40 kilos de peso sobre la cabeza. Entonces, básicamente es lo mismo que hemos dicho antes al andar, pero con un peso terrorífico sobre la cabeza. Y que, sin embargo, tienen unos andares muy eficientes. Realmente aprovechan incluso el peso para mejorar la dinámica al andar. Los estabilizadores de cámara, este es un péndulo vertical. Y entonces aquí se le pone cierto contrapeso y eso hace lo mismo que ocurría con el edificio de Taipei, que sea mucho más estable. La noria de Singapur tiene otro péndulo vertical, aquí está sujeto con un muelle para que los fuertes vientos no le afecten tanto. También lleva aquí un objeto que supongo que será de acero o de algún metal bastante denso para amortiguar las vibraciones externas producidas por el aire. El metrónomo, que es el que nos indica el tic-tac famoso para llevar el ritmo de una cierta canción o melodía, también es un péndulo vertical. Mucha robótica son péndulos. A la hora de trabajar con robots, pues lo que se aplican son las ecuaciones clásicas. Son un poquito distintas, pues porque aquí hay ciertos torques en las uniones y se pueden complicar. Más, la jirafa, el movimiento que hace la cabeza con el cuello es precisamente para estabilizarla en la carrera. La bicicleta es un péndulo vertical un poquito especial porque tiene dos puntos de apoyo y la manera de estabilizar de forma vertical el andar en la bicicleta pues es yendo en ella. Si nos paramos, nos quedamos quietos, nos caemos. Y luego está el Segway, que es el ejemplo típico de toda la vida de péndulo vertical. Cada rueda lleva un motor distinto, son servomotores y son capaces de moverse incluso estando quietos
para mantener el equilibrio. Aquí os pongo un vídeo para que veáis que hay que hacerlo bien. Necesita más entrenamiento. También tengo que decir que el inventor del Segway murió de una caída del Segway. Esto básicamente es el Segway. Aquí lo que pasa es que tiene alguna rueda más. El dibujo me salía más bonito. Entonces, como veis, pues esto tiene una cierta masa. Aquí podemos suponer que estamos nosotros, muy simplificado, y aquí hay una cierta fuerza que actúa solo de manera horizontal. Entonces, estas son las ecuaciones de ese péndulo sobre carro móvil. La única diferencia que hay es que aquí aparece la fuerza en estas ecuaciones de Lagrange, pero lo dejamos ahí, tampoco nos interesa. Y aquí vamos a ver las simulaciones. Con una fuerza aplicada F0, esto es lo que hace. El carro no tiene rozamiento, se va moviendo y ya veis que el péndulo va oscilando, pero no se mantiene en la posición de equilibrio. Si la fuerza es proporcional al ángulo, el ángulo es la distancia de esta barra con respecto a la vertical, lo que ocurre es que se va. El carro se mueve. Si en vez de ser proporcional por un factor de 5 es proporcional por un factor de 100, ya la cosa se estabiliza. Esto básicamente es lo que hemos hecho alguna vez, es coger una barra poniéndola en el dedo y hacer así. Es eso, no tiene otro misterio que eso. Entonces, pues el movimiento va a ser proporcional a la desviación del ángulo respecto a la vertical. No tiene mayor misterio. Una cosita, oye. Ahí el carro, pero ¿a dónde va la masa? ¿Dónde? La primera simulación que has hecho de la masa y el carro. ¿Esta? Esa. Ahí baja. No, el carro va oscilando alrededor de la posición de equilibrio en X. Es decir, va a izquierda a derecha. Sí, pero el péndulo, pero ahí hay suelo. No. O sea, si hubiera suelo, el péndulo crack. Claro, o sea, digamos que el carro va así, es una sola vía, y el péndulo va por dentro. O sea, sí, no lo he dicho, efectivamente. Pero bueno, se puede simular y si es menos de cero. Sí. Tienes razón. Y esto ya son unos parámetros distintos, donde aquí se aplica teoría de control, que es lo que hacen los sensores del Segway, para mantener la posición de equilibrio. Como veis, se tiene en cuenta el desplazamiento en la X, la velocidad, el cambio en el ángulo y en la velocidad angular. Entonces aquí ya se queda parado en la posición de equilibrio. Pero lo que le vamos a hacer ahora, como somos malos, en el tiempo t igual a 6 le vamos a dar un meneo. Le vamos a dar un meneo al péndulo para ver qué es lo que pasa. Entonces, se estabiliza. Ahora le damos el meneo y poco a poco vuelve a su posición de equilibrio. Luego, efectivamente, esto es bastante estable. Luego tenemos el péndulo vertical con desplazamiento vertical, o el péndulo invertido con desplazamiento vertical, es decir, tendríamos aquí la barra, pero solamente podríamos mover el dedo arriba y abajo. Estas son las ecuaciones. La idea es hacer un movimiento oscilatorio. Entonces, ya veis que lo consigo mantener de forma vertical. Esto se puede hacer con una sierra de calar. Una sierra de calar que tiene ese movimiento de vaivén, es posible simularlo.
Y luego tenemos este deporte extremo, y quiero que os fijéis que va un señor corriendo, una persona corriendo, se coge a esta pértiga, que es fija, va escalando, y la idea es que consiga el mayor desplazamiento horizontal posible. Pues esto le gusta mucho a los flamencos. Aquí os pongo... Muchos se caen al foso y se mojan. Entonces, las simulaciones del salto que podemos hacer, pues esta es un salto bueno, que es cualquiera de los dos anteriores, y este es el que haría yo. Este es el que haría yo y casi ni me mojaría. Pero bueno, básicamente, más que verlos otro día. Muchas gracias por vuestra atención. Y ahora, si queréis cualquier pregunta que sepa contestar. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere decir? Yo quería añadirte, por ejemplo, que en internet, vamos, por no hacerme enterado, hay una cosa muy curiosa que es como muy plástica, es coger el péndulo de Foucault, el péndulo de Newton, y poner 10 o 12 péndulos y ponernos la diferencia de los segundos. No sé si lo has llegado a ver en YouTube. Sí. Que es una, bueno, es muy curioso, pues es muy plástico, y entonces empieza Pero no es de Newton. No, bueno, sería, bueno, además con diferentes alturas Sí. también. La cuestión es sencilla. La cuestión es venirse aquí. Vaya rollo se suelta. Aquí. Para oscilaciones pequeñas, el periodo aproximadamente es 2pi partido por la raíz cuadrada del eje. Entonces tú lo que quieres es que al cabo, por ejemplo, un péndulo, calculas la longitud para que al cabo de 1 minuto vuelva a su posición de equilibrio. El siguiente tienes que calcular la longitud para que al cabo de 61 segundos, 62, 63, entonces vas calculando las longitudes y los sincronizas. Y da unas figuras muy bonitas. Sí, no podías conectarlo, si tienes internet, es que es muy... Pues aquí la historia es que hay que calcular muy bien las longitudes. Esto básicamente es una raíz cuadrada. Tengo que decir que inicialmente esta bola estaba comprada para eso. Que puedes calcular también las galaxianas, ¿no? De todas, ¿no? Que podías calcular también las ecuaciones. No merece la pena, simplemente es el cálculo de la T, ¿eh? No, pero además luego acaba... Es que hace unas cosas muy... ¿Qué pasa? Oye, esta pregunta estaba preparada, ¿no? No. Ya. No estaba preparada. Y al cabo de un minuto, o de lo que haya dispuesto el señor que ha hecho este péndulo, pues se vuelven a sincronizar todos en la misma línea. Y acaban... ¿Ves? Esto es como, le das recreo, se alborota, pero luego Algo todos a parecido, clase. efectivamente. Algo parecido.
Muy bonito. Lo que pasa que el hacer esto, yo lo que sí, que lo que me maravilló es cómo antes, hace muchísimos años, muchísimos siglos, hacían cosas tan finas, porque ahora para hacer esto necesitas una tabla de madera o mejor de metal, y luego necesitas ajustarla bien y con un taladro vertical, o sea que no es trivial. Yo esas herramientas en casa no las tengo, porque lo taladras y uno te sale bien, el otro mal, y ya la cosa se complica mucho. Uno se pone a hacer este tipo de cosas, bueno, ya veis, en fin. Luego se pone a hacer por pares. Sí, esto que ha hecho 3 intentos, ¿no? ¿Eh? 3 intentos para encontrar ese. Es que estuve haciendo un péndulo de esos caóticos, no sé cuántos, y además lo hacía con metal. Me parece que hay una exposición en física aquí en la Casa de las Ciencias que tiene un péndulo también doble, pero eso ya va muy bien, porque lo que hay que eliminar es el rozamiento. No, este tiene cojinetes, ¿eh? Ah, claro, tienes tampoco... Tiene cojinetes. Ahora, por ejemplo, difícil, ¿eh? es difícil, sí, sí. Porque tienes que encontrar... Ahora lo que queremos hacer es, con una impresora 3D, Ah, es meter los cojinetes como este juguetito que llevan los críos, Spinner. el spinner, Ah, el sí. finger spinner. Pues lo que queremos hacer es eso, es hallar un molde perfecto que como máximo sea la diagonal de 1 a 4, que es donde puede imprimir las impresoras 3D que tenemos, para hacerlo. yo he visto en vídeos en YouTube de los péndulos que se puede llegar a tirar 10 minutos, pero bueno, pero uno muy especial, ¿eh? Sí. Pero es que el cojinete de cerámica que llevan vale 40 euros cada cojinete. Y con 40 euros pues no, los experimentos se hacen con gaseosa. Estos son cojinetes de skate de clase 7, que no están mal. Los de clase 3 son malos, los de 5 medianos, y estos han costado 2 euros cada uno. Pero si uno se quiere hacer una cosa buena, tiene que tener medios, eso es lo primero, medios, y luego... ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias por A vosotros. ilustrarnos